hermanas que por ahí no te conocen, puedan conocerte un poquito más de vos. Quisiera saber, bueno, vos sos la esposa de un escritor de hermosos libros, ¿no? De Pedro Fuentes, y hemos tenido la bendición de tenerlos en la iglesia cuando eran épocas presenciales, y han sido de mucha bendición para nuestra vida, ¿no? Así que, bueno, quisiera saber cómo está compuesta tu familia, cómo es la trayectoria de cómo acompañas a tu esposo, ¿no? Con toda esta labor que tiene hacia el Señor. Y bueno, y contanos un poquito de vos. Bueno, es un gusto estar, hermanas, con ustedes a través de este medio. Estoy casada con Pedro Fuentes, él es el famoso, desde hace 30 y... Uy, nunca sé justo los años, me van a matar. 36 años, ¿sí? Tenemos 3 hijos, 2 varones y una nena, y 4 nietos, todos varones. Esperamos que la segunda tanda aparezcan las nenas. Bien, ¿cómo acompaño a Pedro? Bueno, tratando de ser la ayuda idónea que cada una de las mujeres debemos ser de nuestros esposos, ¿no? Apoyándolo en sus tareas, tratando de facilitar las cosas en el hogar, bueno, y estar dispuesta ahora que no tenemos tanta responsabilidad porque ya los dos estamos jubilados, bueno, de ir juntos a todos lados, ¿sí? Qué lindo, Susana, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo como esposa, ¿no? Acompañar, y más cuando se trata de estar en la obra, ¿no? Del Señor. Así que, bueno, vamos a orar mucho por vos para que te sigan sosteniendo este matrimonio lindo que tienen y bendiciendo a muchos, ¿no? Con tantas cosas que nos dan esas escrituras, esos libros lindos que nos ayudan también a acercarnos a la Biblia, ¿no? Así que bueno, cuando vos quieras, ya es tu tiempo para poder transmitir la palabra. Bueno, muy bien. Cuando Alicia me contactó hace un tiempo, me dijo, tenemos en el corazón hablar acerca de un pasaje de Tito, y seguramente ustedes han empezado con este tema ya el martes pasado, ¿o me equivoco? Ser maestras del bien, ¿sí? ¿De qué aspecto de maestras del bien hablaron el martes pasado? A ver quién me puede contestar. Maestras en el hogar. Además yo quería decir, Susi, que vos sos maestra de la vida, de docente en serio, de profesión. Y eso me lo dijiste, que fuiste muchos años maestra, que ahora estás jubilada precisamente de la docencia. Y que fuiste maestra en el centro donde estás ahora. Contanos dónde estás también. Ah, bueno. Bien, sí. Fui maestra durante 37 años, ¿sí? Comencé en los centros comunitarios, no sé si ustedes lo conocen, una obra de extensión misionera de la iglesia en Villarreal, allá en Capital. Yo en este momento estoy en Santiago del Estero, por eso me ven así tan sueltita, ¿sí? Tan desabrigada. No es porque tenga calores, sino porque hace mucho calor acá. Comencé a servir al Señor en el centro que está en Andacollo, en la provincia de Neuquén, y después, cuando se inauguró acá
en Santiago del Estero, me mandaron hacia aquí, y acá estuve por 18 años, ¿sí? Bien, nos tocó la tarea con el grupo de hermanos que estábamos en esa época de organizar la escuela, de comenzar el testimonio que no era muy fácil acá en Santiago del Estero, porque en esa época, en el año 78, el catolicismo estaba muy, muy fuerte en la zona, y los evangélicos no éramos bien mirados, ¿sí? Pero el Señor fue prosperando la obra acá en este lugar, y ahora la escuela, el centro comunitario, es tenido como un referente, tal punto que cada uno de los responsables en estos últimos años han sido llamados por el gobierno para formar parte de equipos consultivos en las decisiones, ¿sí? Y en este momento mi hijo, que es el mayor, hace ya 8 años que vino a servir al Señor acá junto con su esposa, y que es docente también, y él pudo iniciar, él es profesor de filosofía y de teología, y pudo iniciar la escuela secundaria en este lugar. Ya están agregando un año cada año, y ya están por 4.º año, el último será el próximo año, y bueno, y ellos están, en este momento les decía, él está formando parte del equipo que está manejando todo este tema de la pandemia y de esto del COVID, bueno, así que un poco colaborando con las autoridades del lugar. Yo ya me retiré hace 5 años que estoy jubilada, disfrutando de esta etapa, esta nueva etapa que es muy linda, muy descansada. Bueno, teóricamente descansada, porque los demás me arman la agenda, ¿sí? Mis hijos, mis nietos, mi esposo me arman la agenda de cada día. Así que casi no me queda lugar para armar lo que yo quiero. Pero disfrutando de los nietos, disfrutando de poder servir al Señor con más libertad, no con tantas tensiones, no corriendo de un lugar a otro, como fueron toda mi vida, pero feliz de estar ahora sí. Algunos creen que la jubilación es un olvidarse, un quedar relegada, y bueno, yo creo que es la posibilidad de dedicarse a otras cosas que no pudo hacer cuando era joven, porque tenía otras ocupaciones, ¿sí? Otras responsabilidades. Bien. ¿Estás satisfecha, Alicia? Gracias. El martes pasado hablamos de las maestras en el hogar, cómo ser maestras, madres en el hogar. Hoy vos sabes cuál era tu tema. Sí. Maestras de bien en la iglesia, ¿sí? De eso vamos a hablar. Y yo quería que volviéramos a leer, porque seguramente ya lo han leído, Tito 2, 3 y 4. A ver, dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? En 2 versículos, Pablo da un detalle tremendo de aquello que se espera de las ancianas. Pero no se crean las jovencitas que están exentas de esto, ¿sí? Porque creo que esta descripción, esto que se espera de las ancianas, se espera de cada una de las mujeres, no importa la edad. Aparte, para llegar a anciana, tenés que haber transcurrido toda una vida donde te has ido preparando para
ser esto que Pablo dice que espera de las ancianas, ¿sí? Y yo pensaba un poco en esto, ¿no? Solo las ancianas son responsables de todas estas cosas, se espera todo esto de ellas. Y entonces me acordaba de mi niñez y de mi adolescencia. Cuando tenía 15 años tenía una tía, hermana de mi mamá, que tenía 30 años. Y para mí era la vieja, ¿sí? Es decir, la diferencia esa de edad de solo 15 años para mí era abismal, ¿sí? Yo la veía como anciana. Y ahora yo veo a los de 30 años, que son mis hijos, como unos nenes. Es decir, esta relación de edad, de quién es joven, quién es viejo, quién es anciano, va cambiando de acuerdo a la época de la vida que estés, ¿sí? Seguro que acá, no puedo ver los nombres, pero la hermana que estaba dirigiendo nos debe haber visto a muchas de las que estamos acá en los otros cuadraditos, nos debe ver, esas son las ancianas, ¿sí? Yo no soy. Pero vos también sos, ¿sí? Vos también, porque tenés a otras hermanas más jóvenes, a otros niños, que te están mirando a vos como la anciana. Y lo que yo veía en este pasaje de Tito es que esto que le pide a las ancianas, se lo pide Pablo, en un contexto de comunidad de fe. Un poco más arriba, en este capítulo 2, habla de los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, seres, prudentes. Ahí los describe a los ancianos. Y después habla de las ancianas. A los ancianos les da toda esta responsabilidad de la parte doctrinal, ¿no? De transmitir la doctrina. Y por la descripción que hace de las ancianas, yo creo que nos enfoca a nosotras, a las mujeres, en transmitir lo que es la vida, en discipular en las distintas áreas de la vida. Si ustedes ven la descripción que hace, abarca todo. Nos abarca como esposas, como madres, como hermanas de la iglesia, ¿sí? Como vecinas, como mujeres. Mujeres cada uno en el lugar donde esté. Y esta encomendación de esta tarea, observo yo dos verbos importantes acá en los capítulos, en los versículos que hemos leído. Dice, fíjense en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y sigue la descripción, ¿no? Este verbo ser, fundamental para después lo que va a decir en el versículo 4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿sí? Este ser y hacer, ¿sí? No podemos hacer, somos muy propensas, muy activistas las mujeres, ¿no? Enseguida nos enganchamos a hacer cosas. Pero lo que Pablo recalca acá es que primero tenemos que ser, ¿sí? Ser desde pequeñas, ser desde adolescentes, ser desde jóvenes, ser mujeres que tienen estas características, reverentes en su porte. Muchos ponen el énfasis cuando hablan de esta característica de la mujer en su presentación exterior, ¿sí? Pero más que esto, creo que lo que pide es que nos comportemos como mujeres que amamos a Dios, ¿sí? Si amamos a Dios, todo nuestro ser va a estar mostrando eso, ¿sí? No va a ser solo nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, sino nuestra forma de ser, de tratar al otro, ¿sí? Dice que las mujeres amen a Dios. Me hace acordar al joven ese que Dios eligió para ser rey, ¿sí? A David. Un hombre
que era de acuerdo al corazón de Dios. ¿Sí? Un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Eso no quiere decir que seamos perfectas, ¿sí? Porque todos somos imperfectos, ¿sí? Todos tenemos nuestras caídas, nuestros errores, ¿sí? Pero lo importante es que deseemos hacer lo que a Dios le agrada, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Después dice que no sean calumniadores. Si en vez de calumniar usamos la palabra más común, que es chismosas, nos llega más. Qué dulces que son los chismes, ¿no? Cuando mis hijos cuentan algo de casa, o Pedro cuenta algo de casa, en casa, y le digo, ¿y quién dijo eso? ¿No? Es más interesante saber quién lo dice. Él dice, no importa quién lo dijo, ¿sí? Pero cómo nos gusta escuchar los chismes, ¿sí? Y lamentablemente eso no es bueno. No es bueno porque el chisme en sí destruye la vida de muchos, ¿sí? El hablar de otros mata la reputación de la gente, ¿sí? Siempre me acuerdo de un ejemplo de algo que leí, que seguramente ustedes también lo conocen, que Dios nos creó con 2 ojos, 2 oídos y una sola boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que nosotros con la lengua somos muy propensas a hablar y a quizás utilizar la mano. ¿Sí? Dice el apóstol, que las ancianas, que las mujeres no sean chismosas, ¿sí? Y la otra característica, no esclavas del vino. Bueno, y acá nosotros zafamos, decimos nosotros, borrachos no somos, no nos gusta, pero ¿saben qué? Indagando un poquito más acerca de esta característica, el apóstol estaba haciendo hincapié en aquellas conductas que, siendo de costumbres diarias, costumbres sociales, van acaparando nuestra vida. ¿Sí? En esa época decían que, bueno, que era costumbre social tomar vino, tomar un poquito de vino, pero que las mujeres habían empezado a desviarse y a tomar más cantidad. Por eso el apóstol hace hincapié en esto. ¿Y qué cosas creen ustedes que en esta época está captando la atención de las mujeres? Hasta haciéndolas perder el tiempo de disfrutar de sus hijos, de acompañar a sus hijos, de estar con sus maridos. ¿Saben qué? Seguramente a vos también te ha captado esto, ¿no? El celular que es tan práctico, que es tan útil, por momentos nos quita el diálogo con los de casa, ¿sí? Nos quita la comunicación con los que están a nuestro alrededor. Y nos quitan el tiempo, ¿sí? Porque una repasada al Facebook quizás te lleva 10 minutos, más otros 10 minutos después, se va sumando. Yo un día me asusté cuando observé que en mi celular me había marcado la cantidad de tiempo que había estado conectada al Facebook, ¿no? Y ahí tomé conciencia de cómo este aparatito nos está quitando la vida de relación. ¿Sí? Estas son las esclavitudes de nuestra sociedad actual. Quizás otra esclavitud sean las series, no sé ustedes cómo andan con Netflix, ¿sí? Pero a muchos los engancha, ¿sí? Media hora de una serie o 1 hora, ¿sí? Cuando podemos estar dedicando ese tiempo a otras cosas más importantes. Y quizás para otros sea el cuidado del cuerpo, el gimnasio, los ejercicios, u otras
las compras compulsivas. Hay tantas cosas que pueden ir atrapándonos y quitándonos el tiempo y la dedicación a Dios. Terminando esta descripción de las mujeres, dice que sean maestras del bien. Maestras, personas que puedan enseñar. La maestra es aquella que tiene un conocimiento y que lo puede transmitir, ¿sí? Y acá lo que hay que transmitir es el bien, lo que hay que transmitir es el buen ejemplo. El apóstol pedía que las mujeres fueran maestras. Y yo cambié el nombre este de maestras porque pareciera que es muy para algunas, nada más, con un término actual, que es el de influencers. ¿Sí? Influencers, aquellas personas que conocen algo y que pueden estar transmitiéndolo e influenciando a otras. ¿Sí? ¿Vos seguís alguna influencer? Quizás a alguien que cocina, ¿no? Mi hija sigue a una que habla de una alergia, APLB. Yo nunca la había escuchado. La alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Ustedes la conocen? Yo nunca la había escuchado hasta hace 6 meses. Cuando mi nieto, el hijo de mi hija, nació y durante 2 meses lloró día y noche. Y tenía diarrea día y noche. Hasta que le descubrieron que, encima, no engordaba ni 1 gramo. Los 2,6 kilos con los que había nacido, los mantuvo los 2 primeros meses de vida. ¿Sí? Hasta que le descubrieron que era alérgico a la proteína de la leche de vaca. Nada de leche, nada que contuviera leche, la leche de la madre le hacía mal porque ella tomaba leche y entonces se la transmitía a través de eso, y ahora que es más grandecito, que ya ha empezado a comer, no puede comer nada que tenga leche, ni que tenga soja, ni que tenga otros elementos que tienen esta proteína, y su alimentación es bastante reducida. ¿Sí? Y entonces ella sigue a una influencer que habla de esto, porque necesita ser guiada. Y eso es lo que necesitamos hacer cada una de nosotros, con aquellas hermanas, con aquellos que están cerca nuestro. Y vamos a focalizarnos en la iglesia, ¿sí? Tenemos niños, en la iglesia hay niños, hay jovencitas, hay personas nuevas que recién se acercan a Dios, sí, que necesitan la influencia, necesitan esa persona que le esté acompañando, ¿sí? Que le esté guiando. Y ese es nuestro desafío como mujeres en la iglesia, ¿sí? Dios te ha dado ese lugar de influencia, entonces allí sí, cuando seas así, cuando ames a Dios por sobre todas las cosas, cuando cuides tu boca de lo que dices, cuando ninguna cosa te esté atrapando, ¿sí? Te esté quitando el tiempo de comunión con Dios, entonces sí, vas a poder ser influencia de las demás hermanas, de las más jóvenes. Dice que enseñes a las más jóvenes. Y quizás acá te estés planteando, a ver, yo la verdad que dentro del grupo de la iglesia soy muy nuevita o no conozco tanto de la Biblia, ¿qué puedo hacer yo? Yo no soy nadie. Y ¿sabés qué? Pensé en esta mujer que no sabemos el nombre y que muchas veces se la confunde con otra, y que
la conocemos como la mujer que rompió el vaso de alabastro de perfume sobre la cabeza del Señor. Esa mujer que no conocemos su nombre, pero que Jesús dijo: en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, donde se cuente esto que ha sucedido, se recordará y hablará de lo que hizo esta mujer. En ese momento los discípulos se enojaron diciendo que por qué se había gastado semejante dinero en eso nada más, en esa actitud, pero Jesús revaloró esta actitud de la mujer. Y aunque te sientas que sos nadie, hay actitudes quizás en tu vida que pueden ser de enseñanza a otras, ¿sí? Aquellas que te ven en lo que haces en la iglesia, en cómo enfrentas las dificultades, en cómo respondes quizás a lo que te dicen, ¿sí? Allí estás pudiendo ser de influencia, ¿sí? De enseñando a las demás. Quizás el Señor te ha dado una capacidad que la tenés guardada y que quiere que la utilices, ¿sí? Quizás te está llamando a ser una mujer que pueda marcar una diferencia en el lugar donde estás, ¿sí? Marcar una diferencia en el cuidado de los chicos de la iglesia, en la enseñanza, en el cuidado de las mujeres, no sé si ustedes tienen grupos pequeños, pero en la relación de unas con otras. Y yo me acordé de Débora, esta mujer de los comienzos de la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Que tuvo la responsabilidad de ser jueza, ¿sí? Esta mujer que Dios levantó para dar libertad a su pueblo en ese tiempo, ¿sí? Ella es la que motivó a Barak, al general del ejército, el que tenía que reunir, que congregar a los hombres para ir a luchar contra el enemigo, y que no se animaba. Ella lo convocó y lo acompañó para liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y quizás estés vos en algún grupo en el que necesitan que animes, que guíes, que des ánimo, ¿sí? Que ayudes a que puedan realizar alguna tarea. Podés ser la Débora de ese lugar. Quizás Dios te está llamando para eso, ¿sí? Y es tu responsabilidad como mujer que Dios ha elegido el poder cumplir con esa tarea, con esa actividad. O quizás seas como Sara, ¿sí? Yo pensé en estos 3 tipos de mujeres. La mujer que nadie conoce, la que se cree que no es nada, la mujer que tiene capacidades y que debe utilizarlas para la gloria de Dios. Y esta otra, Sara, la que acompaña a su marido en esta locura de abandonar su tierra y su parentela, abandonar todas las comodidades de Nesabur, que era el lugar top de esa época, ¿sí? Con todo lo que tenían, todo lo último estaba allí en Ur, para irse a convertir en una nómade, ¿sí? En una mujer que vivió en carpas durante toda su vida, yéndose de un lugar para otro, y sufriendo en algunos momentos hasta peligro de muerte, ¿sí? Porque por ahí cuando llegaron a Egipto y bueno, y el faraón la quiso tomar como mujer, bueno, ahí peligró, ¿sí? Pero lo más lindo de Sara es cuando llega ese momento en que Dios le dice, vas a tener un hijo, ¿sí? Y ella se ríe, ¿sí? Ella no le cree a Dios, ¿sí? Y se ríe de esta noticia que le da. Pero si seguimos la historia, vemos que esta Sara que dudó,
¿sí?, de que no creyó, transformó esa duda después, cambió esa incredulidad en fe. Porque en la galería de los héroes de la fe en Hebreos aparece ella. Dice que por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¿Sí? Ella hizo un cambio en su relación con Dios. ¿Sí? Le creyó a Dios. Y así pudo ser de bendición, tanto a su esposo como a toda su descendencia. ¿Sí? Quizás muchas de nosotras nos perdemos esta posibilidad de ser de bendición, porque estamos atadas a cosas, atadas a situaciones del pasado, atadas a conceptos del presente, atadas quizás a tantas cosas que nos anulan y que Dios quiere liberar, que Dios quiere desatar, que Dios quiere hacerte una nueva persona, ¿sí? Para que puedas, no para solo disfrutar vos de esta nueva vida, sino para que puedas ser de bendición a los que están a tu alrededor. ¿Sí? ¿Y qué se espera de nosotros en la iglesia? ¿Sí? Aquellas que nos creemos que no valemos muchas, aquellas que tenemos capacidad, aquellas que necesitamos este punto de inflexión para dejar atrás las cadenas que nos están atando. Se espera que actuemos y que obremos y que cumplamos con esta responsabilidad de enseñar. Una enseñanza en la iglesia que debe ser intencional. ¿Sí? Cuando estamos en lo que vamos a estar hablando con nuestros alumnos de escuela bíblica, con las mujeres en las reuniones, en nuestras conversaciones en la iglesia o a través de, bueno, este Zoom no nos deja conversar mucho, lamentablemente, pero gracias a Dios ya se están abriendo la posibilidad de reunirnos, y qué lindo es poder encontrarnos y tener siempre una palabra de ayuda, una escucha atenta a la hermana, un poder decir un consejo de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces trabajar con los distintos grupos, con las distintas edades de mujeres. Yo digo de mujeres porque entiendo que la tarea en la iglesia, la enseñanza, la responsabilidad tienen los pastores, ¿sí? Los hombres, pero como mujeres podemos trabajar al lado, ¿sí? Una a una acompañándonos, ¿sí? Y yo en este tiempo de pandemia, cuando no podíamos reunirnos, el Señor nos guió en la iglesia a trabajar cada una con una mujer, ¿sí? Nos repartimos de acuerdo a nuestra afinidad, ¿sí? A hacernos responsables de una hermana. Cada semana llamarlas y compartirles un versículo y ocuparnos de su vida, porque estábamos encerrados todo el tiempo y no podíamos encontrarnos. Y a través del teléfono nos estuvimos comunicando, y la verdad que hubo un avivamiento en la iglesia tremendo en las mujeres, ¿sí? Porque nos sentimos acompañadas y sostenidas, ¿sí? Teníamos la posibilidad de contarle a otra lo que estábamos atravesando, podíamos orar juntas, y saben que estos grupos se fueron ampliando, ¿sí? Y ya no fueron
2 personas nada más que estaban comunicándose, sino que pudieron ampliarse a 3, a 4, y se hicieron pequeños grupos que ahora que nos podemos reunir, cada semana se reúnen, se encuentran y se siguen sosteniendo. Son grupos íntimos, porque la consigna era, lo que se habla acá en este grupo no sale para otro lado, se queda aquí. Y entonces se formaron grupos muy, muy íntimos de sostenimiento, y la verdad que nos sirvió un montón. Y quiero compartirles también otra actividad que estamos haciendo intencionalmente en la iglesia. Durante todo este tiempo hay tres padres responsables de la iglesia allí se llama Iglesia de la Familia, estamos en el barrio de Floresta, y hace 18 años que comenzamos ese testimonio, ¿sí? Y vimos que ya los pastores están un poco grandes, ¿sí? Todos de 60 para arriba, y pensamos qué va a pasar con esta congregación de acá a unos años, ¿sí? Y entonces decidieron comenzar los pastores a trabajar intencionalmente con un grupo de jóvenes. Lo llamaron el grupo de Sub-35, ¿sí? Porque eran chicos, bueno, chicos, chicos para nosotros, pero jóvenes de 30 a 35 años, y comenzaron a trabajar intencionalmente con ellos, formándolos para que pudieran hacerse cargo de la iglesia, ¿sí? Y junto con ellos, que la mayoría eran casados, trabajábamos también con sus esposas, ¿sí? Y ahora de a poquito hemos ido transfiriéndoles responsabilidades, ¿sí? Ellos se hacen cargo de la organización de las reuniones y de todo el movimiento que requiere la reunión, y las esposas los están acompañando, y nosotros los más ancianos, los más grandes, estamos ahí acompañándolos, mirándolos, ayudándoles, ¿sí? Pero ellos son los que están ejecutando. Y creo que quizás esta es una buena forma de acompañar a las jóvenes, para que se vayan formando, llamarlas al lado, ¿sí? Tenerlas como discípulas, ¿sí? Que nos vean actuar, que nos vean hacer las cosas, no para hacer clonaciones, ¿sí? No para que repitan lo que nosotros hacemos, sino para que puedan ir desarrollándose y tomando responsabilidades. Porque quizás muchas veces a los jóvenes no les damos muchas oportunidades. No sé cómo trabajan ustedes, quizás esto para ustedes es ya peyorativo, ¿sí? Ustedes ya lo están haciendo, pero darles el lugar a los jóvenes para que ellos ya vayan ocupando responsabilidades. Así que como mujeres tenemos muchas tareas para hacer, ¿sí? Pero lo que debemos reforzar en cada una de esas tareas es que primero debemos ser, ¿sí? Para después poder hacer, ¿sí? Debemos cuidar mucho nuestra relación con Dios, ¿sí? Debemos cuidar mucho la lectura de la palabra. No podemos estar transmitiendo aquellas cosas que nosotros creemos nada más, que nosotros creemos que están bien, sino transmitir lo que la palabra de Dios dice, los principios de la Biblia. Eso es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Los principios, porque los principios no cambian, las costumbres sí, ¿sí? Ahora nosotros estábamos trabajando con los niños, y cuando apareció esto de la pandemia dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces, como
todo lo que es internet no lo manejamos. Allí un matrimonio joven que es muy hábil en esto, dijimos, nosotros tomamos la posta. Y ellos se encargaron cada domingo de preparar un programa para los niños y transmitirlos por YouTube. ¿Sí? Y bueno, las situaciones nos van, que van cambiando, nos van movilizando para ir cambiando nuestras prácticas, pero lo que no debe cambiar son los principios, ¿sí? Los principios de Dios. Dios primero en todo, ¿sí? Los principios básicos de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar al prójimo deben estar presentes en cada una de nuestras actividades y de nuestras relaciones. Y después tener presente aquellos principios de valor de la persona, de autogobierno, ¿sí? de sembrar y cosechar, es decir, todo aquello que siembres es lo que vas a cosechar. Eso debe ser un principio direccional en nuestra vida, en donde nos encontremos. Y por supuesto el principio de la unidad. Esto debe primar en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestra comunidad de fe. ¿Sí? La unidad y en la diversidad, ¿sí? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí? Pero si tenemos presente cada uno los principios de Dios, eso va a provocar la unidad de todos. Aunque nuestras prácticas, aunque la manera de ver, de realizar las cosas sean distintas, todos vamos a estar tendiendo a lo mismo, que es glorificar el nombre de Dios. Fíjense que dice acá en Timoteo, termina diciendo, a ver que lo encuentre, se me fue del celular, y este es un problema. En Tito, perdón. Para que la palabra, es decir, todas estas cosas que le dice a las ancianas es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el único objetivo, es decir, que la palabra de Dios no sufra ninguna mancha, ni sea maltratada, ¿sí? Sino que Dios sea glorificado en todo, que con todas nuestras acciones podamos glorificar a nuestro Dios. Hermanas, quiero dejarles esto. Todas somos importantes, no importa la edad que tengamos. Olvidemos esto de las ancianas, solo a las ancianas. No, todas somos importantes. Lo importante es que hemos sido elegidas por Dios para ser y para hacer. El ser debemos cuidarlo cada día. Y el hacer, estar pendientes de aquello que Dios quiere que realicemos, porque tenemos un llamado, un ámbito, un lugar en el que Dios quiere que actuemos, que la capacidad que tenemos pueda ser utilizada cada día en el lugar que corresponde. Que Dios les bendiga.